armonizándonos para triunfar con la palabra de Dios, armonizando nuestro ser para conectar con la evangelización al estudiar la palabra de Dios. Elija la Biblia de su preferencia. Lo importante es conocer más al amado, saber quién es Jesús, por qué su amor fue tan grande para con nosotros. Y Él vino a salvarnos por el amoroso y misericordioso amor del Padre. A través del estudio del libro de Génesis en el Antiguo Testamento de la Biblia latinoamericana, vamos a leer para conocer un poco más en un lenguaje hispano. De hecho, la Biblia latinoamericana es traducida en un lenguaje sencillo y comprensible para unas personas del conocimiento del español hispano. Entonces, esta Biblia hebrea tiene, las originales tienen muchas palabras que no son fáciles de entender. Y al estudiar la latinoamericana, los latinoamericanos nos vemos identificados con sencillez, la sencillez que tiene ese vocabulario para nosotros. Podemos conocer más y enfocarnos más en adentrarnos a el análisis y el estudio. Lo que escribieron esta Biblia latinoamericana, al final de cada capítulo hacen un resumen de lo que significa lo escrito allí para darnos a entender mejor. Y eso es lo que estamos leyendo. Usted y cada uno de ustedes les invito a que al elegir la Biblia de su preferencia puedan leer los capítulos para poder entender este análisis que se hace. El objetivo de nosotros es que nosotros nos evangelicemos nosotros mismos y podamos seguir adelante ayudando a otra persona a entenderlo mejor. Solamente si se dispone a leer la palabra de Dios, usted puede tener una conexión con Él. Solamente si acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted puede ser un hombre nuevo, cambiado. Solamente si usted recibe esta transformación, viene a su ayuda el Espíritu Santo, que es el que le va a dar la fuerza sostenedora para usted mantener una conexión directa con el Padre de la mano de Jesús, y así ser usted la persona que nos va a ayudar a nosotros a creer y a saber quién es. Como usted camine, como usted actúe, como usted viva, es un ejemplo vivo para nosotros. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con nuestro Padre de enseñar, de aprender y enseñar a los que menos conocen. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender algo. Todos los días necesitamos. El camino no es fácil. No se dijo que buscar del Señor, transformar su vida, arrepentirse, buscar de Jesucristo, conocer a Jesucristo, vivir la vida que Jesucristo quiere que se viva, obedecer las reglas, las normas, los mandamientos establecidos por el Padre, para que nosotros podamos tener en medio de las circunstancias una mejor vida. No se dijo que era fácil, pero sí se dijo que con la fuerza del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad viene en nuestro auxilio y nos ayuda a cada día a hacer el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero si no conocemos a quien amamos, no podemos amarlo. Para amarlo profundamente, nosotros necesitamos saber quién es Jesús. Y para eso tenemos que irnos al Antiguo Testamento a saber quiénes empezaron, por qué tuvo que venir Jesús a morir en una cruz para que hoy usted y yo seamos salvos, para que hoy usted y yo lo conozcamos, nos enamoremos de Él y nosotros decidamos entregarle nuestra vida para tener una vida plena. Y cuando se dice una vida plena es en medio de todas nuestras contradicciones, circunstancias y situaciones difíciles, porque no importa las veces que hemos caído,
Lo importante es las veces que nos estamos levantando. Si el Señor Jesús nos hace un llamado, nosotros debemos estudiar y aprender a descubrir quién es y por qué y cómo lo hicieron aquellos primeros hombres que fueron llamados, los que obedecieron y cumplieron y los que rechazaron al Señor, los que rechazaron al Dios vivo, al Dios creador. Esta es el inicio desde Abraham, que es el padre de la fe, hasta Isaac, su hijo, que es la promesa, y es donde Dios hace una alianza, y donde viene el hijo de Isaac, que es Jacob y Esaú. Esaú les roba, Jacob les roba la bendición a Esaú, que fue el que nació primero. Esaú no le importó y la vendió y no le dio importancia, pero Jacob decidió darle valor a esa alianza que Dios hizo con su abuelo Abraham, y al ver que su padre Isaac era el heredero de esa alianza, tenían que continuarla, y Jacob decidió tomar esa responsabilidad, y eso conllevó a miles de contradicciones en la vida de Jacob, donde él tuvo que ser prófugo. Entonces ahora estamos en el capítulo 32 y vamos a leer lo que escribieron los títulos de esos capítulos desde el 32 en adelante. Vamos a leer el resumen que se hace de cada título que viene a continuación, pero usted lo va a entender mejor cuando usted pueda abrir su Biblia y irse directamente a los capítulos y leerlo. Puede empezar desde el capítulo 1 en adelante y cada día leer un capítulo, pero si no, se va directamente al capítulo que estamos analizando para que pueda entender esta lectura. El objetivo es que leamos la palabra de Dios. La bendición de Dios acompaña a Jacob prófugo. Después de 15 años, vuelve a su patria y se prepara para enfrentarse con Esaú, su hermano y rival. Jacob se llenó de miedo y se desesperó. Angustiado, Jacob eleva una oración a Dios, recordándole precisamente su promesa y sus fidelidades, o sea, todo lo que hizo por él y su padre Isaac y Abraham. Y Dios le responde a su manera en forma de algo misteriosa en la visión de la noche. En el capítulo 23 habla de que alguien luchó con él hasta el amanecer. Al luchar esa noche con Dios, Jacob comprende que su trabajo, su prueba, han sido mucho más que un enfrentamiento con la sociedad y los hombres. Dios le prometió el éxito, pero no lo dará antes de que Jacob haya llegado al extremo de sus fuerzas. Y porque Jacob comprende mejor el motivo de tanta prueba y demora, también se dirige personalmente al que solo puede cambiar las disposiciones de Esaú. Jacob se hace fuerte contra Dios. No le pide un favor, una ayudita, sino que le exige que cumpla su promesa. No te dejaré marchar hasta que no me dé tu bendición, le dice Jacob a Dios cuando están luchando en la noche. Pues orar no es solamente aceptar la voluntad de Dios como cosa escrita de antemano en el cielo, o pedirle fuerza para aceptarla. También es presionar a Dios, confiando en su promesa y a sabiendas de que nos atiende.
Si no pudiéramos tener alguna parte en las decisiones divinas que a nosotros se refieren o al gobierno del mundo, la palabra alianza sería un engaño. En la encrucijada de la vida, el creyente apretado entre la posibilidad de estancarse y la de superarse, sabe que Dios le dará este último con tal de que se lo pida con fe. Se diloscó la cadera. Jacob se enfrenta con Dios cuando, después de su largo exilio, quiere forzar la entrada de la tierra prometida. En realidad, entrar en la tierra no es otra cosa que adentrarse en el misterio de Dios. Y eso no es posible para el hombre que se siente fuerte, seguro de sí mismo y de sus caminos. Sea cual sea el golpe o el percance o la crisis que nos toca atravesar, nos deja heridos. Y ya como extranjero en este mundo, Jacob entra cojeando en la tierra prometida. Aquí también, como en muchos otros relatos antiguos de la Biblia, los descubrimientos modernos contribuyen a un nuevo enclarecimiento del texto, lo que nos permite tal vez leerlo de otra manera, aparentemente más aterrizada, pero también muy rica desde un punto de vista espiritual. Excavaciones recientes efectuadas en ese lugar nos revelan que el dios de Panuel estaba encargado de poner a los hombres en el buen camino y que su profeta Balaán transmitía sus amenazas. De hecho, la historia más antigua de Jacob dan a entender que Dios lo había corregido. Y así se explicaría su nombre de Ichael, corregido por Dios. Pero más tarde ese nombre se transformó en Israel, porque en Palestina central había dificultad para pronunciar el sonido CH y se lo interpretó como fuerte contra Dios, lo que era mucho más satisfactorio para el orgullo nacional. Se puede pues pensar que en la tradición primitiva, cuando Jacob regresaba orgulloso de sus mujeres, de sus hijos y de lo que había adquirido de manera más o menos honrada, Dios lo había detenido, amenazando y herido. Y él había tenido que humillarse para recibir las bendiciones prometidas a su padre. En adelante te llamará Israel, le dice el padre. En el capítulo 35 se habla de Jacob en Betel. Uno no puede vivir su fe quedándose solo. Por eso Jacob exige de toda su gente que se deshagan de sus ídolos al dar este paso concreto y visible, que significa para ellos un sacrificio muy grande. Pasan a ser la primera comunidad
capaz de dar al mundo el testimonio de su fe en el Dios único. Dijimos respecto de Abraham, Isaac y Jacob que la Biblia conserva algunos recuerdos de ellos desarrollados en forma de leyendas, pero está comprobado que otros nombres como Rubén, Simeón, Judá, no se refieren a personajes reales. Es pues la tribu errante tenían su manera propia de recordar los sucesos del pasado. Creaban relatos en que cada pueblo era representado por una persona del mismo nombre. Así, por ejemplo, 12 tribus se habían unido en un solo pueblo. Los expresaban diciendo que 12 antepasados, llevando los nombres de esta tribu, eran hijos de un mismo padre, Jacob. Como 4 de estas tribus, la de Rubén, Simeón, Leví y Judá, forman el comienzo de un grupo diferente integrado por las de José y Benjamín. Los del primer grupo eran considerados hijos de una madre, Lía, esposa de Jacob, y los otros hijos de otra esposa de Jacob, Raquel. Lo contado en el capítulo 34 se refiere a un episodio violento que opuso las tribus de Simeón y Leví al pueblo de Siquén. Siquén es una ciudad y no una persona. Asimismo, debemos interpretar lo referente a Labán, el arameo, a Judá y sus hijos, y a Esaú, que figura al pueblo de Edom, vecino y rival de Israel. Esto nos explica que desde tiempos antiguos los conocedores de la Biblia hayan interpretado en forma simbólica muchos datos de la historia de los patriarcas. 12 tribus integraban el pueblo de Israel, que siempre quiso recordar esta cifra considerada sagrada. Jesús recordará esta estructura antigua del pueblo de Dios cuando funde su iglesia con el nuevo pueblo de Dios y escoge a 12 apóstoles para dirigirla. De las 12 tribus predominaron 2, de la de José y la de Judá. Por ello, las tradiciones sobre los patriarcas, o sea, los padres, no hablan especialmente de esos 2 hijos de Jacob. La larga y conmovedora historia de José vendido a sus hermanos y que se convierte después en su Salvador es una obra maestra de los letrados del tiempo de Salomón, pero se apoya en tradiciones más antiguas y se inspira también en libros egipcios, pero se daban ellos cuenta de que expresaban todo el plan de redención. Dios no salva por la prueba de un justo perseguido por sus hermanos. La larga historia tan conmovedora de José, vendido por sus hermanos y salvador de ellos, es en la Biblia la primera figura de la pasión, de la muerte y la resurrección de Cristo. Israel quería a José más que a sus otros hijos, el hijo más querido y también el más delicado. Entre sus hermanos rudos y poco escrupulosos, José demuestra nobleza desde su juventud. Ese hijo de pastores manifiesta que está hecho para grandes cosas.
La envidia llega hasta la locura y el crimen entre hermanos. Dios acepta que los hermanos sigan camino opuesto, uno hacia el bien, otro hacia el mal. Pero esto no quiere decir que lo bueno se aparten y se olviden de los malos. José salvará a sus hermanos. En el capítulo 8 vamos a ver la historia de Judá y Tamar. Y se resumió desde este punto de vista. En el suceso que viene a continuación, el patriarca Judá no aparece en un papel honroso, según nuestra idea cristiana. Sin embargo, en ese tiempo de costumbre y de moralidad muy primitiva, la Biblia no insiste tanto en el aspecto de la moral sexual, sino más bien en el deber de tener hijos para hacer afectiva la promesa de Dios a los antepasados. El pecado de Onán consiste en haberse negado a engendrar un hijo que después no le pertenecería. Sobre esta obligación de dar un hijo a la viuda de su hermano. Y la nobleza de Tamar está en la voluntad de buscar por todos los medios un hijo que lleve el nombre de su primer esposo, y que por tanto sea el heredero de Judá. Rara vez intervienen las mujeres en la Biblia. Cuando aparecen es muy a menudo para dar a los hombres una lección de humanidad. Aquí Judá, después del suceso que hizo entrar a Tamar en su vida, se pone a reflexionar, lo que significa algo nuevo en su conciencia. Tamar aparece en la lista de los antepasados de Jesús. Después de su desgracia, José se porta como modelo de honradez, de fidelidad y constancia. Es el primero de esos justos humillados en la Biblia que esperan de Dios su premio. En la Biblia hubo muchos hombres libertadores y salvadores antes de que llegara el Salvador Hijo de Dios. Todos fueron probados antes de tener éxito. Muchos fueron despreciados por lo suyo. El relato de la actitud concreta de José con la esposa de Putifar es una lección sobre la verdadera hombría. La Biblia ve en la fidelidad y el respeto al matrimonio una de las virtudes del hombre auténtico. Los sueños de Faraón. Esos sueños y los sucesos que lo acompañan nos pintan al vivo el drama que vivía Egipto entre lluvia, riesgo y sequía. La tradición hebrea atribuye a José la organización estatal que almacena los excedentes con mira a la sequía. Se insiste en la fidelidad de José y en que Dios nunca le faltó, pues en ese tiempo los creyentes no sabían del más allá. Por eso le importaba poner en evidencia cómo el justo José recibió en esta vida el premio de su constancia. Los hijos de Jacob bajan a Egipto. Empieza el largo relato del encuentro de José con sus hermanos. Nótese cómo José, el Salvador,
obliga a sus hermanos a expiar el crimen que cometieron. Uno de ellos debe sacrificarse por sus hermanos antes de que él se dé a conocer. El perdón no suprime la necesidad y el deber de reparar el mal que hemos hecho. Se nota que en estos capítulos dos tradiciones diferentes están entretejidas, lo que ha originado repeticiones, así como en el capítulo 37 Rubén y Judá hacia el mismo esfuerzo para salvar a José. Aquí Judá vuelva a intervenir después de Rubén. Hermanos, el objetivo de nosotros al dar el resumen de los capítulos del libro de Génesis es que cada uno de nosotros podamos abrir la Biblia en los capítulos y leerlo para poder entenderlo, y al leerlo meditarlo, y al meditarlo les recomiendo que guarde el silencio apropiado y se pregunte en su corazón, cuando usted lo lea capítulo por capítulo, ¿qué le dice la palabra de Dios? Cuando usted la medita, cuando usted la rumea en la mente, porque ayer, hoy y siempre Dios, nuestro Padre Creador, habla a nuestros corazones a través de su palabra. No importa las veces que nosotros hayamos faltado, no importa lo malo o bueno que podamos ser, lo importante es que si buscamos de Dios es porque andamos buscando una vida en plenitud y Él nos la ofrece a través de Jesucristo. Te invito a leer las Escrituras.